escritora, da capacitaciones empresariales, tiene nada menos que 20 años de experiencia en esto. Entonces, yo les sugiero, si quieren trascender como personas en su negocio, que le pongan muchísima atención. Ella es la licenciada Karina Rentería. Denle un fuerte aplauso, por favor. Bienvenida. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Buenos días. Un gusto, siempre es un gusto estar aquí. Y más ahora porque déjenme decirles que de verdad que este tema les puede cambiar la vida si ustedes quieren. Creo que la mayoría de las veces que hemos compartido algo, a lo mejor hemos aprendido muchas cosas, pero este día, específicamente con este tema, van a poder identificar mucho más fácilmente cuando están al punto de una crisis. Porque el problema no es caer en una crisis. No sé si pudieran bajarle el último switch de ahí del panel. El último switch de acá. No, el último. ¿Es el primero? Ah, sí, gracias. Porque cuando hablamos de crisis, casi todo el mundo nos asustamos. Empezamos a sentir así como que la boca seca, nos sudan las manos y hablamos de crisis y nos ponemos nerviosos. Oímos en las noticias, se avecina una crisis y empezamos a sufrir desde antes, ¿verdad?, de que suceda, empezamos a sufrir. No quiere decir que la crisis necesariamente tiene que ser algo que sufrimos, pero va a existir siempre, ¿me explico? Crisis siempre va a haber. La cosa es que nosotros seamos capaces de convertir esa crisis en una oportunidad. Porque hoy traje ejemplos, tuve que elegir, porque de verdad tengo cientos de ejemplos, tanto de empresas que han sucumbido a la crisis, como aquellas empresas que han previsto, o sea, se han adelantado a una situación difícil y la han resuelto antes de que suceda. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo podemos transformar todo eso que a lo mejor nos pasa malo? ¿Cómo podemos transformarlo en algo bueno? O situaciones difíciles que vivimos, ¿cómo podemos sacarles provecho? De eso se trata la vida, porque situaciones difíciles siempre vamos a tener. Yo quisiera iniciar con una frase, con un pensamiento más bien, que dice: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque en crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Esto lo dijo Albert Einstein. Él habla, y si leyéramos un poquito más de lo que él ha escrito escribió sobre la crisis, él dice que es en ese momento de crisis cuando la inventiva real del ser humano aflora. La creatividad, el impulso, la fuerza nace de una persona en crisis, de una organización en crisis, de una institución en crisis. Cuando las cosas están bien, que no hay crisis, tampoco hay inventiva, tampoco hay esfuerzo extra, tampoco hay necesidad de pensar más allá de lo que estamos viviendo. O sea, ¿por qué habríamos de pensar en solucionar algo que no, o solucionar un problema si no tenemos ninguno? ¿Por qué habríamos de movernos de manera diferente si como lo estamos haciendo ahora está resultando bien? ¿Me explico? Entonces, cuando hay una crisis, forzosamente esa crisis nos ayuda, nos impulsa a movernos.
debería impulsarnos, pero créanme, el problema de la crisis es a todas aquellas personas y organizaciones a los que la crisis les asusta tanto que se quedan inmóviles. El problema de una crisis no es que suceda, el problema es que no hagamos algo para superarla. Ese es el verdadero conflicto, ese es el verdadero problema. Así que, hablando de crisis, bueno, no me gusta meterme mucho así como que en la etimología de la palabra, pero esta vez sí quise ponerla, porque derivado del griego, la palabra crisis es yo decido, separo, juzgo. O sea, es un momento en el que se produce un cambio muy marcado en algo o en alguna situación. Eso es crisis. El momento en el que yo tengo que decidir moverme de donde estoy, porque lo que estoy haciendo hasta ahora ya no funciona. Y vamos a retomar el tema del ya no funciona un poquito más adelante. Pero finalmente una crisis entonces es separar, decidir. Cambios significa oportunidad también. Porque a la hora de que tú te mueves, encuentras oportunidades que antes no veías. Es un periodo de transición. Lo que era ya se fue. Y lo que viene no ha llegado todavía. Eso es finalmente una crisis. Una situación en la que ya no podemos permanecer, pero que como no sabemos hacia dónde tenemos que ir, no sabemos cuáles son las nuevas reglas, los nuevos paradigmas, eso es lo que da incertidumbre y angustia a las personas. Charles Darwin concluyó que después de una vida de investigación, que no son las especies más fuertes o más inteligentes las que sobreviven, sino aquellas que se adaptan, aquellas que son capaces de adaptarse al nuevo entorno. Las especies, como los seres humanos, si no nos adaptamos al entorno, terminamos extintos o terminamos con la crisis encima de nosotros. Sin una respuesta, sin una solución. Hay personas que son difíciles para abrir su mente. Dice Baltasar Gracián, dice, es difícil dar entendimiento a quien no tiene actitud, pero es más difícil dar actitud a quien no quiere entender, porque son sordos para oír y no abren sus ojos para ver. Y puse esta cita porque miren, yo quiero que vean esto. El año en el que lo dijo, el año 1600. O sea, hace más de 400 años, esta persona dijo esto. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano siempre adolece de lo mismo. Siempre estamos adoleciendo de lo mismo. El temor a lo desconocido, el temor al cambio. Ese miedo que nos hace sentir fuera de nuestra zona de seguridad, que es una zona de seguridad entre comillas, porque realmente lo único permanente es el cambio. Así que crisis vamos a tener muchas y muy seguido probablemente, pero de ti va a depender cómo las manejas. Y yo quise traerle estos ejemplos para que vean que no nada más a ti y a mí nos pasa esto. También a las grandes corporaciones, si no están atentos, si no siguen las reglas elementales de lo que debe ser enfrentar una crisis, lo que puede llegar a pasarles. Y el primer ejemplo creo que lo conocemos todos aquí. Este es un negocio de película, ¿verdad? El negocio de película que nació en 1985, que vino a traer un nuevo paradigma, el cine en casa. Y fue tan poderoso que no nada más es Blockbuster, sino muchas otras videoclubs pequeños empezaron a surgir. Gente que empezó a generar economías importantes en su familia a través de los videoclubs, que pensó, ya, de aquí soy. ¿Se acuerdan algunos de ustedes, no sé si llegaron a visitar videoclubs? Que muchos de los que veo aquí son muy jóvenes, a lo mejor ni saben de qué les estoy hablando.
Pero a los que sí, había filas para poder rentar una película. Incluso tenías que esperar a que alguien devolviera la película que tú querías ver si era estreno, porque se rentaban todas. Y y luego, ¿qué día es el estreno? ¿Qué día ponen esa ahí tenías que estar temprano si la querías ver ese día. Si no, tendrías que esperar a que tocara la casualidad de que alguien la devolviera cuando tú estabas ahí. Esperando a ver si podías verla lo antes posible, ¿verdad? Sin embargo, aún con todas sus deficiencias, con todas las carencias, con todas las incomodidades que generaba el no poder ver la película cuando nosotros queríamos, este fue uno de los negocios de verdad de película que cambió la economía de muchas personas temporalmente. ¿Qué pasó? Que este negocio monstruoso, específicamente Blockbuster, no vio o decidió ignorar una tendencia que lo hizo sucumbir ante la crisis. Porque a ese cine en casa, con la llegada de la tecnología del internet y de todo lo que significó, vio en Netflix un sitio para ver series y algunas películas viejas que a nadie le va a interesar. Blockbuster se sentó en su poderío, en sus éxitos del pasado y dijo: Netflix, así como el comentarista de Monterrey dijo lo mismo. ¿Se acuerdan? A mí no me hace nada, dijo. No me hace nada. Es otra cosa. Es otro mercado, pensó. La gente quiere venir por su película, vivir la experiencia. De verdad, eso pensaron. Vivir la experiencia de sentarse todos, poner la película en el Blu-ray, en el DVD y ponerse a verla. Sí, la transición no fue tan rápida. Lo que ellos nunca pensaron es que, al igual que ellos habían evolucionado, que llegó un momento en el que ellos evolucionaron, no nada más tenían películas, sino también tenían juegos, ¿se acuerdan? Bueno, así como ellos evolucionaron, ellos nunca se pusieron a pensar que Netflix también evolucionaría. También empezaría a meter series más nuevas cada vez, películas más nuevas cada vez, para rematar con series y películas originales de Netflix. Y entonces, ¿qué hizo Blockbuster? Luchar y luchar y luchar frente a un paradigma que tenía reglas diferentes. Entró en crisis y el resultado, el 23 de septiembre del 2010, Blockbuster se acogió al capítulo 11 de protección de quiebra debido a las pérdidas difíciles de $900 millones en deudas. ¿Y ustedes que creían que debían dinero? Eso es deber dinero. Otro ejemplo, un negocio de ensueño. Este negocio de ensueño ha sido el paradigma que ha permanecido durante cientos de años. Desde que empezaron las hostelerías, los pequeños alojamientos, hasta llegar a grandes monstruos como este y como muchos otros, que en las zonas turísticas, los hoteles son los que más ganan. O sea, realmente es una industria enorme, poderosa y con muchísimo dinero. Pero ¿qué pasa? En este momento se está dando la misma transición que Blockbuster no vio. Y este negocio de ensueño está teniendo una amenaza que se llama Airbnb. Y cuando surgió Airbnb, ¿quién sabe qué es Airbnb? Levante su mano, los que saben qué es. Ok, para todos los que no la levantaron les voy a decir, es que tú quieres ir a Francia, ok, buscas en Airbnb a alguna persona que tiene una casa ahí y te renta su casa o una habitación y tú vas y pasas la noche a
un costo mínimo. Y si rentas, por ejemplo, un departamento o así, tú puedes llegar como si fuera tu casa, pues, o sea, a dormir en una cama, a preparar desayuno en la mañana, igualito como si tuvieras una casa en Francia. Y el costo es mucho, mucho menor. Quiero decirles que los hoteles, cuando nació Airbnb, dijeron, son unas cuantas personitas ahí rentando su recamarita. ¿Qué nos puede hacer? Somos un monstruo de 14 pisos, de 28 pisos, de 50 pisos. ¿Quién va a preferir tener que alzar su cama en la mañana o recoger sus cosas, su maleta, sus pantuflas, a que nosotros le hagamos la cama, le dejemos un chocolate para dormir, que no sé por qué te hacen eso, ¿verdad? O sea, que te comes un chocolate en la noche y no vas a poder dormir. Pero bueno, te hagan la cama por 10 veces el costo. Y entonces los hoteles en general dijeron, ¿qué nos puede pasar? Somos un emporio. Nunca vamos a dejar de existir, jamás. Quiero que vean este reportaje de CNN, que es uno de los muchos que encontré, pero tomé por una razón específica que ahorita les voy a comentar. Vean el reportaje. Ay, espérenme. ¿Que no le puse el audio? Qué buena onda ahí, en ese lado, ajá. Perdón, Sí, hay un informe de la Federación de Turismo de Chile que dice que se han generado pérdidas de 11 millones tanto al gremio hotelero como también al fisco por el uso de esta... ¿Le pondré el micrófono? A ver, le ponemos el micrófono. Va de nuez. Es que quiero que oigan lo que dice. Sí, hay un informe de la Federación de Turismo de Chile que dice que se han generado pérdidas de 11 millones tanto al gremio hotelero como también al fisco por el uso de esta plataforma web en la que ustedes mencionaban personas particulares. ¿Le pongo otra vez? Sí, hay un informe de la Federación de Turismo de Chile que dice que se han generado pérdidas de 11 millones tanto al gremio hotelero como también al fisco por el uso de esta plataforma web en la que ustedes mencionaban personas particulares pueden ofrecer sus domicilios, casas o departamentos en arriendo para aquellos turistas que llegan a nuestro país. Algo que algunos celebran, pero también ha generado molestia en el gremio hotelero. Yo estoy con Andrea Boleter, ella es vicepresidenta ejecutiva de FedeTour, para que nos cuente un poco más de este informe y también cuál es el reclamo que hacen ustedes como Federación de Turismo ante toda esta situación. Muy buenos días. Hola, buenos días. La verdad es que nosotros como federación lo que estamos postulando es que es necesario tener una regulación para este nuevo tipo de alojamiento turístico. Es muy importante para nosotros dejar en claro que no estamos en contra para nada. De hecho, valoramos que exista nueva oferta turística, es lo que necesitamos también como país, pero se necesita que se apliquen las regulaciones vigentes y que se revise si la aplicabilidad hay que hacer algún tipo de ajuste. Pero lo que queremos es trabajar con esta nueva industria de alojamiento turístico. Ahora, ha faltado trabajar en esa regulación. Lo consulto porque en un momento, hace un par de meses, también desde el gremio hotelero, incluso hicieron la comparación con Uber o Cabify ante esta plataforma y se dijo en un momento que había que revisar eso, se iba a trabajar en esa materia, pero al parecer no ha ocurrido nada hasta el momento. Hay voluntad de trabajar el tema, pero la verdad es que nosotros como gremio tenemos la obligación de ir apurando esta discusión y esta revisión que creemos que tiene que ser rápido porque es un negocio que crece a tasas que no crecen los negocios normales, son negocios nuevos que están revolucionando también al mundo, son estas economías colaborativas que tienen muchos beneficios pero que tienen que ir incorporándose a los negocios formales como cualquier tipo de negocio. Bueno, no sé, que como además ya ven que los chilenos hablan diferente, pero dice, por lo que elegí no está muy fuerte, es que le subí para que se oyera más. ¿No está muy fuerte? Ok. No, el problema, dice, no es que
que existan, sí, que existan, sí. Sí, yo sé, ya le vi la cara que te estaba muy contenta ya porque existía otra opción, pero dice, son negocios que no crecen como los negocios normales. ¿Qué es normal? O sea, ¿qué es tradicional? Es un paradigma diferente. Y en el entendido de que de las corporaciones, las personas y en general la tecnología va evolucionando, no podemos seguir diciendo, es que ellos crecen demasiado rápido y tenemos que hacerlo ya, dice, tenemos que hacer algo rápido, porque, o sea, las pérdidas que significan para la zona hotelera, los hoteles, el nuevo paradigma del hospedaje, que es Airbnb y muchas otras plataformas similares, que de hecho existen desde hace mucho tiempo, pero no había una sola plataforma que hiciera un conjunto como lo hizo Airbnb, y por eso hasta ahora ellos están reclamando. Porque antes existían otras plataformas en las que tú podías hacer eso, hasta incluso intercambio de casas. Pero como era así como que plataformas muy pequeñas, no organizadas, hasta que surgió esto, ahora sí. Pero en vez de decir, ok, el cambio llegó y a lo mejor no voy a dejar de existir totalmente, porque siempre habrá situaciones o razones por las cuales se necesite un hotel, pero que el turista común vaya a preferir Airbnb simplemente por el bajo costo que significa, eso es un hecho. Y tu hotel lo que deberías de hacer es, en vez de estarle llorando al fisco para decir, ándale, castígalos a ellos, ándale, diles que cóbrales más impuestos, ellos no tienen que pagar todo lo que yo tengo que pagar. Exactamente. O sea, eso es lo que tendrían ellos que pensar. ¿Qué tal que hacen? Digo, yo ahorita estoy pensando en voz alta. Si yo fuera un hotel de esos, ¿qué haría para reaccionar ante Airbnb? Bueno, bajar los costos. Lamentablemente, a lo mejor tendría que decirle a la gente, ok, yo soy un hotel Airbnb y tú vas a hacer tu cama, vas a limpiar tu baño, vas a estar ahí, yo te voy a recibir, pero todo el tiempo que tú dures ahí, tú te atiendes solo. Y entonces bajo los costos, probablemente, no lo sé. Lo cierto es que algo tendrían que hacer, en vez de querer que la otra plataforma o que el otro competidor desaparezca, porque eso es lo que ellos quisieran. Yo tengo que cambiar, si no, al rato voy a hacer un blockbuster, ¿verdad? Este ejemplo que voy a decirles a continuación, y creo que no tengo que explicarlo, es un negocio sobre ruedas, ¿verdad? Todos sabemos lo que está pasando en el negocio sobre ruedas. Todos hemos visto trifulcas de los taxistas peleándose con los Uber, cuando en vez de mejorar tu servicio, tu taxi, en vez de cambiar al nuevo paradigma de la gente que pide respeto, pide comodidad, pide unidades que no se vayan desbaratando, que pide todo eso, ¿no? ¿Quieres desaparecerlos? Incluso hay ciudades en las que no han dejado entrar Uber, porque luego, pero llegas a esas ciudades y dices, no inventes, qué miedo, me voy a subir ahí. Sin embargo, es un paradigma que llegó para siempre, y a lo mejor logras tumbar a Uber, a lo mejor va a surgir otro, porque el paradigma ya cambió. Y mientras no aprendas eso, pues te va a pasar lo que les ha pasado a tantas y tantas corporaciones que se han quedado en el camino. Eso es un cambio de paradigma. Y si tomamos la historia, veremos, yo de verdad busqué cómo seleccionar algunas historias, porque así de la mente les podría comentar más de 20, empezando por el cambio de paradigma desde la Revolución Industrial, que las personas tuvimos que cambiar nuestro paradigma. Y entonces esa crisis que surgió a partir de la industrialización fue una crisis que solamente los que aprovecharon lo primero, que primero se volvieron o se fueron adaptando a ese nuevo paradigma, fueron los que mejor aceptaron y vivieron el cambio. Los demás lo sufrieron terriblemente. Hoy estamos nuevamente ante un cambio enorme de un paradigma
que tiene más de 400 años rigiendo. Y es el trabajo, el empleo tradicional, que le llamamos. El empleo tradicional en el cual tú te contratas con una corporación y ellos te pagan por tu tiempo hasta ahora, porque las corporaciones están buscando pagarte por lo que haces, por competencias. Ya no va a ser suficiente hacerse loco de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde en un trabajo para que te paguen. Ese es el nuevo paradigma que dentro de la misma organización tradicional se está gestando. El decir, no voy a quedarme aquí a esperar a que tú, a ver si haces o no haces el trabajo. Si haces, te pago. Si no haces, no te pago. Ese es el nuevo paradigma al que ellos están subiendo, ¿verdad? Bueno, en el negocio tradicional, en el empleo tradicional, que existe hace más de 400 años, prácticamente desde que el cambio a la revolución industrial, poco antes, de hecho, las personas no quiero decir se venden, porque no es eso, o sea, no tengo nada en contra del empleo, pero simplemente es un paradigma que está por cambiar, porque todas las personas que ves aquí sostienen una organización, pero ellos, o sea, las personas realmente siempre van a recibir lo mismo, aunque trabajen bien, aunque trabajen mejor, aunque sean unos, de verdad, unos trabajadores muy dedicados, van a ganar siempre lo mismo. No quiero decir que sea en todos los casos, pero desafortunadamente son pocos los casos que pueden ir ascendiendo, y eso después de muchos años. No quise traer las estadísticas del INEGI de lo que gana una persona, un empleado, conforme va pasando el tiempo, porque nada más las personas que tienen un doctorado, maestría, etcétera, llegan a 50,000 pesos en el negocio tradicional según el INEGI en México. Pero si les traía lo que ganan antes de esos doctorado y maestría, que son aproximadamente ya después de trabajar no sé cuánto tiempo en una empresa, se iban a deprimir. Y como no quería eso, no se los traje. Pero sí les traigo esto. Si en este negocio tradicional, en este empleo tradicional, las personas van a un lugar y reciben un salario, y ese es un paradigma que ha existido 400 años, qué difícil a veces es cambiar la mentalidad de las personas a decir, ve lo que se avecina. Mira, observa tu entorno, mira lo que se está viniendo, ve cómo la tendencia va cambiando. Pocas personas tienen la visión de ser capaces de ver realmente lo que está pasando a su alrededor. Gracias. Porque la mayoría de las personas quisiera que no pasara. Y no sé por qué los seres humanos somos así de que, ay, es que no quisiera que pasara, y entonces como yo deseo que no pase, quiero que no pase. Decido no verlo. Y con eso, para mí ya desapareció. Para todas las personas que están aquí, que aún no forman parte de Inmunotech, levanten su mano quien ya está inscrito o por lo menos es asociado en Inmunotech o superior. Ok, prácticamente la mayoría. Para todas las personas que aún no, y que ustedes no me dejarán mentir, ¿con cuántas personas has platicado de redes de mercadeo y te dicen, ay, esas cosas no funcionan, es que a mí no me gusta, es que yo no quiero, es que tengo un primo que me dijo que no servía? Le pregunté al señor de la tiendita y me dijo, ni se meten en eso. O sea, ¿cuántos nos han dicho eso? ¿Cierto? Esa tendencia, aunque la neguemos, aunque quisiéramos escondernos debajo de las piedras, sucederá. Y solamente aquellos que hayan sido capaces de ver tendrán un negocio como lo que significa tener un negocio de redes de mercadeo. Tomando en cuenta esto, yo quisiera decirles, si en un negocio, o sea, ese nuevo paradigma, y es nada más un ejemplo, ¿verdad? Ese nuevo paradigma que existe del network marketing, en el que tú no tienes una empresa así grandototota como el monstruote que vimos en el slide anterior, no es una sola persona la que gana,
sino toda una organización. El trabajo se hace en equipo, todos tienen la misma oportunidad de ganar. Tú puedes incrementar tu cheque todo lo que tú quieras, de acuerdo a lo que tú trabajes, de acuerdo a lo que le dediques, el tiempo que le dediques. Y lo mejor, es un negocio que no requiere más que una pequeña renta mensual, que no tienes que tener una gran corporación, no necesitas empleados, no tienes que tener forzosamente sucursales en otros lugares para ser internacional. Tú puedes ser internacional desde tu casa, desde tu computadora. Y esto es algo maravilloso, es un nuevo paradigma que, como igual que existió tantas corporaciones como Blockbuster, tantas que existen y que están a punto de desaparecer, así igual el empleo tradicional no va a dejar de existir, porque siempre va a haber necesidad de personas que se renten a una empresa para hacer algo, y habrá quienes lo hagan. Así como todavía hay artesanos, como todavía hay pintores, como todavía hay zapateros que hacen zapatos a mano, que hacen ropa a mano, que cuando llegó la revolución industrial ese paradigma cambió. Aún hay esos artesanos, aún habrá hoteles, aún habrá empleos tradicionales, pero todos los demás, los que estamos dispuestos o que queremos algo más, queremos ir por un sueño más grande, que no nos estamos conformando con un salario pequeñito, esos somos los que vamos a lograr lo que antes no se lograba, que es libertad financiera real. Ahora, el network marketing obviamente es un ejemplo que no podía dejar de lado. No voy a hablar de eso. De lo que voy a hablar es de la crisis y de cómo enfrentarla y de cómo transformar eso en algo bueno. Porque aunque nosotros quisiéramos, huir de los problemas no los va a resolver. Esa no es la solución, ni tampoco negarlos, porque hay gente que te dice, eso no funciona, el network marketing, el multinivel es un fraude, es una pirámide. O sea, siempre va a haber personas que te digan eso, pero el hecho de que ellos lo nieguen no lo va a hacer desaparecer. Tú has tenido aquí la oportunidad de comprobar que esto es real. Así como Blockbuster dijo, ¿qué me puede hacer Netflix? Igual, ¿me explico? Al rato ellos te van a estar diciendo, oye, ¿me vuelves a platicar lo que me dijiste la otra vez? Cuando vean, cuando tú les demuestres con tu trayectoria que esto es real. Pero el hecho de que alguien lo niegue no lo va a hacer desaparecer. Así es que no trates de negar. Si tú estás entrando o estás en una crisis o estás a punto de meterte en una, lo primero que tienes que hacer es no negarla. Si estás emproblemado económicamente, con tu pareja, con tu familia, con lo que sea, no lo niegues. Porque el primer paso para resolver un problema o enfrentar un problema es aceptarlo, aceptar su existencia. Entonces, solo hay una manera de superar una crisis y es adaptarse a una nueva situación en la cual las reglas anteriores ya no funcionan. Porque cuando está todo bien, el ser humano tiende a quedarse como en la inercia, en la inmovilidad. Porque si todo funciona más o menos bien, pues ¿por qué lo vamos a mover? ¿Verdad? Si no quiere hacer grandes cambios y prefiere su tranquilizadora rutina. Eso es normal, creo que para todos los seres humanos. En esas circunstancias no se ve obligado ni a la innovación ni a la adaptación permanente. ¿Por qué se habría de preocupar si todo está bien? Claro que tendría que estar atento al entorno porque probablemente se avecine un cambio de paradigma, y si yo me duermo en mis laureles y me pongo así a sentarme en mi escritorio enorme, en mi oficina hermosa, a pensar, no, aquí ¿quién me va a tocar? Yo tengo aquí 10 años trabajando en esta empresa, ¿quién me va a tocar? Pues yo les puedo contar historias muy tristes al respecto, ¿verdad? Pero no se las voy a contar porque no tenemos tiempo. Hay otras cosas que también les quiero comentar. Por ejemplo, en ese cómodo estado de tranquilidad no se generan tampoco logros. ¿Se acuerdan lo que dijo Einstein? Que es en la crisis donde realmente aflora la creatividad. Porque cuando no hay crisis no hay esfuerzos creativos, no hay urgencias, no hay por qué estresarse. Todo tranquilo.
Si el ser humano nunca tuviera crisis, creo que terminaría con una incapacidad mental terrible, de verdad. Músculo que no se usa. Así es. Entonces, en muchos casos, no reconocemos los primeros síntomas de una crisis porque quisiéramos que no estuviera pasando, ¿verdad? O por lo menos la postergamos para no alterar la tranquilidad, otra vez entre comillas debería estar, de la que disfrutamos. Cuando se avecina una situación difícil, lo peor que podemos hacer es decir, no pasa nada. Si yo estoy feliz, mi matrimonio está perfecto, o económicamente, no pasa nada, mira, yo tengo empleo, no me interesa lo que me vienes a platicar del network marketing ese. O sea, ¿no ves una crisis que se avecina? Porque no te gustaría vivirla, porque nadie queremos, O sea, no es algo que buena onda, voy a entrar en una crisis, quiere decir que voy a aprender. Nadie va a decir eso nunca. Es muy difícil enfrentarla, porque además es desgastante, porque te exige lo mejor de ti, y si tú no estás dispuesto a dar lo mejor de ti, lo más probable es que sucumbas ante esa crisis. Y quiero recordarles una historia, bueno, no voy a contar la historia, pero sí les he contado ya alguna vez lo que le pasó al pájaro Dodo. Si no lo saben, es un pájaro que existió en el 1600, más o menos, que después de conocer al ser humano nada más duró 80 años. Estaba en las Islas Mauricio, y ahí, cuando el ser humano encontró las islas, ahí estaban todos esas aves que, como no tenían depredadores dentro de la isla, sus alas se hicieron más pequeñas, su pico se hizo más blando, sus patas se hicieron más gordas, era incapaz de volar, ponía sus huevos en el piso, porque no tenía razón para qué iba a volar si nadie lo perseguía. ¿Para qué iba a poner su nido arriba si nadie se comía sus huevos? No había serpientes, no había nada, ningún depredador tenía. Llega el hombre y empieza a utilizar su carne como alimento y sus huevos como desayuno. Duró 80 años nada más. Hoy en el mundo existe nada más una pata y un pico, que son los últimos vestigios del pobre animal, que lo digo no en sentido peyorativo, lo digo, el pobre animal que no fue capaz de evolucionar con su entorno. Llega el ser humano y no tuvo tiempo de reaccionar, de volver a volar, de volverse ágil otra vez. Era un pájaro torpe, caminaba torpe. Eso les ha pasado a más de una persona y a más de una corporación. Frente a una crisis, frente a un cambio de paradigma, frente a una situación difícil que se avecina, no reaccionar es lo peor que puedes hacer. Porque eventualmente esa crisis que está en aparente calma ahorita, puede estar desarrollándose un enorme problema, una economía difícil, una situación que termina por derrumbarse encima de ti. Y eso le puede pasar a cualquiera. No importan tus éxitos del pasado, no importa qué tan afianzado estés, aún en el network marketing. ¿A cuántas personas les ha pasado que ya estoy en network marketing, es el nuevo paradigma, estoy bien, uy, qué padre, déjenme, voy de vacaciones 6 meses, olvido mi organización, o pierdo el piso, me vuelvo diva, y la alfombra roja? No sabían que iba yo a venir, porque no pusieron, o sea, y no lo estoy diciendo así, pero de verdad que sí existen. Sí llegamos a perder el piso, porque a lo mejor este nuevo negocio les ha dado lo que nunca habían tenido. Y desafortunadamente para eso también hay que estar alertas, porque eso también es crisis. Cuando pierdes el piso estás entrando en una crisis existencial, pero crisis al fin. Y entonces todo lo que habías logrado se puede venir encima. Finalmente, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que nos quedan solamente 2 opciones: permanecer en la inercia y lamentar un triste destino convirtiéndonos en víctimas de la crisis,
o movernos, cambiar, ser creativos, tomar decisiones, accionar. Porque el que digas, no pasa nada, no lo va a cambiar, realmente no lo va a detener. Al elegir la segunda opción, entonces de repente se supera la inercia, se encuentran nuevas opciones. A la larga, esa indolencia de calma que nos impedía ver, se esfuma. Las personas cuando deciden, ¿sabes qué? No, esto no está funcionando, hay que hacer algo, entonces es cuando se vuelven creativos. Entonces es cuando se dan cuenta de que ese paradigma en el que estaban parados ya no funciona. Las reglas ya no son las mismas y yo no puedo permanecer aquí. ¿El camino es fácil? No, claro que no. Porque entonces tendrás que ser lo suficientemente hábil como para enfrentar la situación que aunque no haya una regla establecida, aunque no haya un camino que seguir, tú lo tendrás que crear. De esta forma se aprovecha la incertidumbre de la crisis como una oportunidad. Es en ese momento crucial que una persona se prueba a sí misma. Porque no se trata de que busques saber por qué camino me voy. Probablemente no haya un camino. Tú tengas que generarlo. Probablemente tú tengas que crear un camino. Hemos visto surgir crisis con frecuencia y sin duda van a volver a suceder. Pero existe una recompensa para aquellos que se arriesgan, que tienen la oportunidad y la fortaleza de sobrevivir a la crisis. ¿Han oído crónica de una muerte anunciada? Es una obra de teatro, pero a mí me gusta esa frase porque ¿cuántas veces tenemos la crónica de una crisis anunciada? Tu trabajo, probablemente, si tienes un empleo tradicional, probablemente no te esté dando todo lo que necesitas. Probablemente no sea un trabajo tan seguro como tú creías. Probablemente tu situación económica se va a ir empeorando cada vez más si no haces algo al respecto. Crónica de una crisis anunciada. No puedes ignorar las señales a tu alrededor. Hoy, más que nunca, hace muchos años, cuando tú terminabas la carrera, eras doctor, arquitecto, ingeniero, tenías garantizada una economía fluida. Hoy, quisiera que platicaras con los millennials que están terminando sus estudios o que ya los terminaron hace 10 años o 15 y ahorita todavía es fecha de que su cheque no supera los 15,000 pesos. Y entonces toda esa preparación ya no es suficiente. Y entonces todo lo que aprendieron en la escuela, los años que se quemaron las pestañas para aprender ya no fue suficiente. Ahora, el doctorado y la maestría es lo de hoy. Y aún así, con doctorado y con maestría, las personas ni siquiera no tienen garantía de que van a tener una verdadera libertad financiera. Porque finalmente siempre van a estar sujetos a un salario que dicta otra persona. Así que con todos esos datos que tienes alrededor, no era para que estuvieras al 100% trabajando para tu rango, para tu organización, sin esperar que la crisis te alcance. Este momento crucial en el que aún el cambio de paradigma no es total, tienes muchas personas allá afuera a las cuales puedes invitar. El día de mañana todos van a estar en una red de mercadeo. Pero antes de que aplaudas, dime, ¿cuántas de esas personas van a estar en tu organización? Esa es la respuesta que estoy buscando. Esa es la respuesta, es el meollo del asunto. Ahora, es en tiempos de crisis cuando se está más allá de toda duda
de que un cambio de sentido es necesario para evitar el desastre, romper viejos moldes, perder influencia y abolir prerrogativas establecidas. O sea, cuando ya no es, cuando la crisis es inminente y ya no hay duda, como el 23 de septiembre del año 2010, cuando Blockbuster dijo, sí, ok, está bien, este negocio ya no funciona. Pero ¿qué podría haber hecho Blockbuster para reaccionar antes? ¿Qué pueden hacer ahorita los hoteleros para reaccionar antes de que eso suceda? ¿Qué podrían haber hecho los taxistas? ¿O qué pueden hacer los taxistas antes de que esto los extinga por completo? Es innovar, trabajar por encontrar una nueva opción, trabajar por modificar el modelo. Al final les voy a contar de las empresas que sí lo han hecho, porque también traigo ejemplos de cómo hay empresas que han reaccionado antes de que esto les pase y ustedes las conocen. Pero lo que quiero ahorita es que quede claro que la crisis, cualquiera que sea en la que puedas llegar a estar, es una oportunidad para cambiar, para mejorar, para trabajar por algo bueno. Es cuando ya no hay duda de que un cambio es necesario, cuando la gente actúa. Tú tienes que aprender aquí, hoy, a no esperar a que ya no haya duda, aprender a reaccionar antes de que sea tarde, porque entonces vas a estar en una carrera contra el tiempo terrible que no te deseo. Romper viejos moldes, obviamente los paradigmas, perder influencia. Ahorita voy a retomar ese tema, perder influencia, porque el ego que nos mantiene en nuestra posición diciendo, aquí no hay crisis, ¿cuál crisis? Eso nunca va a pasar. Es terrible y nos puede volver ciegos. Y es muy peligroso dejarse dominar por el ego. En tiempo de crisis, el espíritu humano parece liberarse de todos esos obstáculos que llevamos con nosotros y que nos impiden hacer lo que más nos conviene, lo que necesitamos hacer. Pero es en tiempos de crisis donde rompemos los moldes, donde nos volvemos esas personas creativas. Fíjense en las historias de las personas que han logrado algo, que hemos visto películas de personas que tuvieron un despliegue o surgieron de una manera espectacular y formaron un imperio de la nada. El común denominador es una crisis previa, una crisis a través de la cual ellos crecieron, porque aprendieron la lección, porque dijeron, esto no me voy a quedar sentado aquí a esperar. Voy a accionar, no voy a esperar a que las cosas me lleguen, porque no llegarán, y ellos lo sabían. Una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta si es que queremos aprender a manejar una crisis es aceptar la realidad de que el mundo siempre cambia, de que las personas siempre cambiamos, de que todo está sujeto constantemente al cambio, siempre. Una crisis desperdicia décadas de esfuerzo, nos obliga a cambiar el rumbo y anula victorias del pasado. Escuchen esto, anula victorias del pasado. Uno de los ejemplos más comunes que a mí me gusta mucho porque creo que fue un cambio de paradigma muy difícil fue cuando los banqueros en los años, 60, que yo todavía no nacía, ¿verdad? ¿Que lo dudan? Nací a finales de los 60, muchachos. Que los banqueros tenían una oficina más o menos de este tamaño, con un escritorio más o menos de este tamaño, y se sentaban así con su status quo representado en aquella oficina tan enorme. Cuando se vino un cambio de paradigma por la necesidad de que hubiera más sucursales bancarias, porque el mundo, somos más personas, México cambió, el mundo cambió. Y entonces a los gerentes de las sucursales bancarias les dijeron, te vamos a quitar tu oficina. Es más, tu oficina va a ser todo el banco. Y mira, ese es tu escritorio en ese cubiculito. Así, ¿cómo?
O sea, nomás así en ese cubículo, ahí va a ser tu oficina. Igualita que la de todos los demás asistentes y gerentes de otras cosas. Muchos de los banqueros de aquel entonces renunciaron porque no estaban dispuestos, después de haber tenido una oficina como la que ellos tenían, a conformarse con un escritorio en un rincón, y renunciaron. Muchos de ellos no pudieron adaptarse al nuevo paradigma. No les puedo decir qué fue de ellos porque no sé, pero lo que sí sé es que si uno no acepta ese cambio de paradigma por ego, porque yo sienta como que, ¿cómo crees si yo he tenido tanto éxito en el pasado? ¿Cómo crees que ahorita, o sea, si yo no soy capaz de adaptarme al nuevo paradigma, perderé, siempre, inevitablemente. El recurso más usado es la actitud optimista, que así decimos que de lo malo siempre se puede sacar algo bueno. Con esto se corre el riesgo de enfermarse de resignación, de decir, ay, bueno, sí, es que las cosas difíciles siempre pasan. A veces nuestra baja autoestima, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, nuestra baja autoestima nos dice, sí, ya sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Y entonces nos resignamos a los resultados de caricatura, a los resultados miniatura. Se corre el riesgo a veces de ser demasiado optimista y caer en la ingenuidad, de pensar que a todas las personas les va igual porque el mundo es así. Pero tienes que ser lo suficientemente valiente como para enfrentar la circunstancia sin pensar que vas a perder y trabajando porque eso suceda, no para ver si funciona, sino para que suceda. Como dice Jim Rohn, esto no se acaba hasta que yo gane. Así, con esa actitud, lo que está en juego es la creatividad capaz de echar a andar un círculo virtuoso duradero, sin los altibajos de ir 2 pasos adelante y 3 para atrás. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la crisis? Cuando llega la crisis nos presenta su mayor oportunidad, porque es el momento en el que nos damos cuenta de que las reglas del juego ya no funcionan, de que las reglas cambiaron, de que las circunstancias que nosotros sabíamos afrontar en el pasado ya no son las mismas. Ahora el mundo es bien, si el momento es bien aprovechado, la crisis entonces representa el momento de mayor receptividad a nuevas reglas. Hay cosas que nosotros pensamos que eran inamovibles, que decíamos, eso nunca va a cambiar. Y hoy más que nunca, en esta época de cambios que hemos vivido, los que vivimos en esta época de la llegada del internet, del hombre a la luna, de los aeroplanos, de los viajes interestelares, ese cambio, los que lo vivimos sabemos que eventualmente todo puede ser diferente, que nada es inamovible, que todo eso que creíamos, ay, eso nunca va a pasar, sí puede pasar. Y entonces esa huella digital que tenemos impregnada en nuestro cerebro, pensando en que las cosas siempre van a ser como hasta ahora, por primera vez decimos, tal vez no. Y es en esa magnitud que tú abras tu mente y digas, tal vez no, tal vez tengo que cambiar, tal vez tengo que vigilar más lo que hago, tal vez tengo que trabajar en este sentido, tal vez las cosas no se den como yo había querido que se dieran y tengo que adaptarme a esas nuevas reglas. Es en esa medida en la que tu crisis, cualquiera que sea, te va a enseñar más que quitarte, te va a impulsar más que detenerte y te va a hacer una persona, vas a lograr salir de ahí como una persona mejor de lo que eras antes de la crisis. Miren, Henry Ellsworth en 1843
entregó un informe al Congreso norteamericano que decía: el avance de las artes de un año a otro, los impuestos y nuestra credulidad parecen presagiar la llegada de un periodo donde las innovaciones humanas deberían terminar. De aquí es donde salió el mito de que él quería cerrar la oficina de patentes en 1843, porque ya no había nada que se pudiera inventar. O sea, imagínense, 1843, ahí estuvieran las carretas de caballos afuera de nosotros, esperándonos para irnos a nuestra casa. Sin embargo, en nuestra mente muchas veces no dimensiona y no puede caber la capacidad del ser humano de evolucionar, de cambiar. Ahora, con tanta tecnología, el mundo va a una velocidad estrepitosa, y si no vamos a esa velocidad, eventualmente entraremos en alguna de esas crisis. Déjenme decirles que el 1% de la población crea las reglas del juego. El 1%. El 4% juega el juego. Y el 95% ni siquiera se entera de que hay un juego que jugar. Es en serio, ¿eh? Esas son las 3 dimensiones en las que se divide las categorías de las personas en los negocios. El 1% es el que crea las reglas. El 4% hace network marketing. Y el 95% dice: eso no sirve. Es en serio. Eventualmente ese 95% lo vamos a poder traer. Pero si tú entras en crisis y no accionas, no lo podrás hacer. No quiere decir que todo lo bueno tenga que venir a partir de un suceso doloroso, pero sí que de las lecciones aprendidas en ella se capacita a la persona para liberar todo el potencial que tiene. Es en una crisis donde va a aflorar esa creatividad. Es en una crisis donde tú te vas a convertir en una persona más fuerte, mejor, más preparada. No tiene que ser un cambio brusco. Los cambios pueden ser poco a poco. El paradigma va a ir cambiando. Y no tiene que ser un proceso doloroso tampoco. Tiene que ser, mira, mientras más rápido lo aceptes, menos doloroso será. Cuando digas: ¿sabes qué? Sí. O sea, yo quería que las cosas fueran así y quería el resultado por aquí, pero ya me di cuenta de que tengo que tomar otro camino, que el camino a lo mejor de lo que yo quería que funcionara mi papelería, mi restaurante, mi negocio de abarrotes o mi carrera, a lo mejor no va a funcionar así como yo quería, y tengo que buscar una alternativa para no entrar en crisis, o porque ya estoy en crisis tengo que buscar una alternativa. Y entonces esos pequeños cambios que tú vas haciendo te van llevando a un mejor resultado. Mientras más te resistes, mientras más tiempo te tardes, más doloroso será. Recuérdense que no son las grandes corporaciones o los grandes emporios los que no entran en crisis. Son las personas y las empresas que son capaces de adaptarse con la suficiente velocidad al nuevo paradigma, al cambio. Mientras más te resistas, si estás en crisis, mientras más te resistas, más doloroso será. Más posibilidades tendrás de perder ante esa crisis y más difícil va a ser que la superes. Mientras más te resistas, mientras más la niegues. Así que tendríamos que convertir una crisis en oportunidad a través de las herramientas que cualquier persona que quiera superar una crisis tiene en su mente. Porque todo lo que necesitas para superar la crisis está aquí. No en otro lado, no afuera, está aquí. Y quiero enumerarlos, cada uno de ellos. En algunos vamos a hacer algunos ejemplos, pero si quisiera, los que puedan, tomen nota de lo que voy a decir a continuación. El primer secreto para convertir una crisis en oportunidad es la adaptabilidad y la flexibilidad, como ya lo he venido repitiendo. Ser capaces de adaptarse y de ser flexibles
ante una situación que cambió las reglas. Yo quiero seguir jugando con las reglas. Miren, les voy a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahorita, de cambio de paradigma. Vamos a suponer que ustedes y yo estamos jugando fútbol, soccer, y de repente las reglas cambian y se convierte en básquetbol. Y entonces yo quiero seguir jugando soccer, porque es que así estábamos jugando bien, muchachos. ¿Por qué me quieren? Entonces yo quiero seguir jugando con los pies. ¿Quién va a tener más posibilidades de meter canasta? ¿Una persona que juega con las manos, como es el nuevo paradigma en el básquetbol? ¿O una persona que está tratando de jugar con los pies, con una pelota mucho más pesada que la del fútbol? Con una pelota que no se adapta a que yo la patee. ¿Quién va a meter más canastas? Digo, lo pregunto retóricamente. Obviamente aquellas personas que toman la pelota con sus manos. Es lo mismo. Si no te adaptas, si no eres flexible, si no aceptas esas nuevas reglas, eventualmente es como si estuvieras jugando básquetbol con los pies, porque las reglas cambiaron y tú sigues jugando con las reglas anteriores. Por eso la importancia de la adaptabilidad. El segundo, crear nuevas competencias. Y aquí es un tema bastante complejo, porque conozco personas en todo Inmunotech que no saben usar su oficina virtual y ya tienen tiempo en Inmunotech, que no saben inscribir una persona. Es más, algunas ni siquiera saben de aprender una computadora. Tienes que adquirir nuevas competencias. Si quieres entrar al nuevo paradigma, no puedes hacerlo con las reglas anteriores. Lamento mucho, si como yo, que la primera vez que toqué una computadora tenía 20 años, que no es como nuestros hijos, que ahora a mi sobrino de 3 años le tengo que preguntar, oye, mijo, ¿qué hago aquí? ¿A poco no les ha pasado? Que le presté una vez a mi sobrino mi teléfono, y de repente lo vi que estaba jugando un juego y dijo, ¿y eso? ¿De dónde lo sacaste? Ah, aquí tienes, tía, aquí tienes juegos, me dice. Yo ni cuenta. O sea, lamento mucho si como yo tuviste que tener la angustia de, ¿y si la quemo, la computadora? O sea, lo siento, pero no hay otra manera de aprender. Tienes que aprender a manejar tu oficina virtual. Tienes que aprender a dar una presentación. Tienes que aprender a hablar en público. La primera vez a lo mejor te va a salir de la patada. Te va a salir mal. A lo mejor la primera vez que intentes inscribir a alguien no vas a poder. No importa. Igual tienes que intentarlo. No puedes seguir pensando, o sea, seguir trabajando con los paradigmas anteriores en un nuevo paradigma. Y tu negocio de network marketing requiere que aprendas a manejar tu oficina virtual. Ahí se los dejo, ¿verdad? A dar negocio y todo eso lo demás. Nuevas competencias, las que sean necesarias. Tienes que ser independiente, no porque lo vayas a hacer solo, pero porque no puedes depender de alguien más. Vigila tu ego. Vigila tu ego, porque es el ego el que la mayoría de las veces nos juega malas pasadas de, ay no, espérate, o sea, ¿cómo crees que yo, pues, que no sabes que ya soy diamante platino? Eso pasa en otros lados, aquí no, ¿verdad? Vigila tu ego, porque a veces tu ego te juega malas pasadas, y lo peor, no nos damos cuenta, porque en el ego muchas veces está como la excusa perfecta de decir, no, pero es que, o sea, yo no lo hago por mal, yo nada más digo porque así deben ser las cosas. ¿Sabes cuánto tiempo tengo yo en Inmunotech? ¿Quién va a saber más? ¿Tú, que acabas de llegar, o yo, que tengo aquí 3 años? Puedes saber más tú, puedo saber más yo, depende de lo que estemos hablando. Lo cierto es que mi ego me puede perder de ver nuevas posibilidades. Les voy a contar una breve historia
les voy a contar una anécdota mía, personal. Cuando yo fui representante médico muchos años de mi vida, el mundo de la medicina, de la farmacéutica también ha evolucionado muchísimo. Y cuando yo empecé a hacer, empecé en el mundo de los representantes médicos, casi no había mujeres, ¿verdad? Entonces, fue uno de los primeros obstáculos que yo tuve que vencer. Luego después no había gerentes mujeres menos, ¿verdad? Entonces fui una de las primeras gerentes mujeres en la industria farmacéutica en México. Y fue muy difícil vencer el club de Toby que existía en la industria farmacéutica. Fue muy difícil. Porque, por ejemplo, mi jefe, que espero que nunca me vea aquí en internet, pero mi ex jefe, hace muchos años, a lo mejor ya ni me reconoce, pero él tenía como que el paradigma de que tenía 40 años en la industria farmacéutica, no sé, como 30 años, 20, no sé. Tenía muchísimos años en la industria farmacéutica y él sentía que todo lo sabía. Y entonces en una ciudad como la que yo vivía, que era Ciudad Juárez, donde el mercado más grande lo que más mueve la economía son las maquiladoras, y teniendo que buscar nichos de mercado en el que pudiéramos llegar a más médicos, incluso pues vender mejor, ¿verdad?, nuestros productos, porque finalmente nuestras metas mensuales pues no bajaban nunca de lo que teníamos que vender de los productos que nosotros promovíamos. Yo empecé a entrar en la industria maquiladora. Y en la industria maquiladora, visitando al médico de ahí de la maquiladora, yo le explicaba del para qué servía el producto. Ya saben lo que hacemos lo que hacíamos los representantes médicos. Y el doctor, decidía en su pedido comprar el producto para tenerlo a disposición. Entonces era un supermercado, un mercado súper maravilloso, porque los médicos que nosotros visitábamos así de consultorio en consultorio, pues cuántas recetas me podían dar. Ahí estaba alguien que tenía un público cautivo, que podía tener mi producto, que lo podía comprar porque la compañía lo podía pagar y que no había problema de desplazamiento porque eventualmente ellos lo iban a dar. Y cuando la primera vez que mi jefe fue conmigo a trabajar, que le dije en mi plan de trabajo, vio ahí que era el nombre de una maquiladora, me dijo, ¿y esto qué es? Le dije, pues es la que sigue. Me acompañó, sale de ahí muy serio, no me dijo absolutamente nada. Pero al gerente de capacitación de la zona norte le dice, pues esta mujer, ¿qué anda haciendo? Y luego le dijo, ¿por qué? ¿Ves que anda visitando maquiladoras? ¿Qué está loca? ¿Qué le pasa? Bueno, casi me corre. Yo fui de las primeras representantes médicos que empezó a meterse en las maquiladoras. Hoy es uno de los mercados que los representantes médicos más pelean, porque es muy bueno. Pero eventualmente, como él sentía que sabía todo, ¿cómo crees que tú, que acabas de llegar, que apenas te acaban de ascender a gerente, sabes más que yo, que tengo 20 años siendo gerente? Y su ego lo despidió un año después, en una convención. Fue terrible, fue un caso horrible, espantoso. En plena convención lo despidieron. O sea, imagínense, no nada más tener el dolor de deslindarte de una empresa que fue tu casa por 20 años, sino que además lo hacen enfrente de todo el mundo. Ahí fue cuando yo dije, jamás vuelvo a tener un jefe. Yo no me voy a exponer a que alguien me haga eso que le hicieron a él. Jamás. Entonces, vigila tu ego, porque a veces puedes perder cosas buenas que puedas traer a tu organización pensando en que lo sabes todo. Y no siempre. Y no pierdas el piso cuando ya empieces a ganar tus cheques de arriba de 50, 100 mil pesos, Te lo vamos a recordar, voltéense a ver. Sí venimos a la conferencia de cómo convertir nuestra crisis en oportunidad. Así es que no vamos a dejar que tú, el que está enseguida, el que está detrás, ni tú mismo pierdas el piso por ego. Forma alianzas. Obviamente, en cualquier crisis
se necesita formar alianzas. Y la ventaja es que en el network marketing las alianzas son necesarias. Y entonces trabaja en alianza. No quiera ser la estrella solitaria, porque así no funciona. Y te voy a decir una cosa, y lo voy a decir con todo respeto para las personas que me estén escuchando aquí o por vía web. Sí hay personas que quieren hacerlo solos. Sí hay personas que dicen, no, yo no le debo a nada a nadie, yo voy a trabajar y verán que voy a llegar al diamante y al platino yo solito. Sí los hay. Y les digo una cosa, no han llegado. Y tienen años intentándolo. Ahí va para todos ellos. Forma alianzas. Gracias. Forma alianzas. El otro es atento al entorno. Yo creo que con los ejemplos que di al principio nos queda claro que tenemos que estar atentos a las señales que el entorno nos da. Si tú no quieres sucumbir ante una crisis, mantente atento al entorno. ¿Qué es lo que está pasando? Probablemente el network marketing tenga alguna evolución posterior. Mantente atento para que seas puntero, para que seas pionero, para que el status quo que hoy has conseguido con esa libertad financiera que estás buscando no te pierda después porque creíste que ya era el nuevo paradigma y que no iba a cambiar jamás. Probablemente cambie. A lo mejor se tarda 400 años, pero probablemente cambie. El hecho es que mantente atento al entorno. Y las señales que te da tu entorno, por ejemplo, los que tienen un empleo tradicional todavía, las señales que te da el entorno a veces son contundentes. No las ignores. Es el mejor consejo que te podemos dar. Actúa con rapidez. Una de las características de una crisis es que no espera. La crisis no espera, no dice, bueno, mira, ya las reglas cambiaron, pero yo aquí te espero, a ver, cuando tú quieras entrar en el nuevo paradigma, yo te cuido. Desafortunadamente, precisamente en una crisis es donde más se aceleran los acontecimientos. Así que si tú realmente quieres no caer en una crisis verdadera, tienes que actuar con rapidez, tomar decisiones sin estar esperando así como que, a ver si nos regresamos al paradigma anterior. No va a ser, no va a pasar. Difícilmente vas a regresar a un paradigma anterior. A lo mejor no es a ese paradigma al que migra toda la situación, pero probablemente a otro. Pero regresar a un paradigma anterior difícilmente. Yo les digo, ¿ustedes creen que ahorita, por ejemplo, si yo les dijera, vamos a hacer un negocio, una cadena de videoclubs, ¿ustedes creen que funcionará? Que la gente querrá ir, tomar su carro, manejar en el tráfico, hacer fila para esperar, ver una película que yo le voy a rentar y luego tener que ir a regresarla además. Es un paradigma que se fue para no volver. Difícilmente un paradigma regresa. Otro punto, romper paradigmas. No es posible evolucionar si pretendemos que las cosas sean siempre iguales. Los paradigmas eventualmente van cambiando. No nada más nuestra forma de pensar, nuestras reglas, las reglas del juego en el cual estamos jugando todos. Probablemente sea más fácil que seas tú quien ponga las reglas nuevas si vas atento al entorno y cuando cambie un paradigma busques un nuevo nicho de mercado, una nueva oportunidad, un nicho de prospectos nuevo, probablemente. Pero si tú estás siempre esperando a que los cambios se den y luego ya cuando estés seguro de que ese paradigma es el que se va a quedar, entonces me muevo. Te voy a decir una cosa, siempre vas a estar en la cola de los cambios. Y ahí no es donde está realmente el éxito, el desarrollo humano, la transformación, ni la libertad financiera. No es ahí donde está, es en la punta, con los pioneros.
¿Ok? Adelantar acontecimientos. Si tú estás atento a tu entorno, vas a ser capaz de adelantarte a un acontecimiento. Vas a ser capaz de ver oportunidades que vienen. Hace aproximadamente, no sé, 10 años, que estamos, no, bueno, como unos 12 años, en unos talleres que dimos en una institución, en una universidad, yo les decía a los empresarios que tomaron este seminario que si tenían dinero para invertir, invirtieran en salud. Es decir, en restaurantes sanos o a lo mejor en turismo a lugares así, vírgenes, etcétera, porque esa era la tendencia. Todos escucharon así como ahorita ustedes me están escuchando, pero uno dijo, a ver si es cierto. Después como de 5 o 6 años, volví a ver a esta persona y me dijo, ese fue el mejor consejo que pudo darme y el mejor consejo que yo pude seguir. Puso una como cadena de como sándwiches, o sea, como snacks sanos, y se volvió el nuevo paradigma de la salud. O sea, él lo aprovechó perfectamente porque en aquel entonces parecía moda, pero era una tendencia. Y el identificar cuándo es una moda y cuándo es una tendencia es el secreto para poder adelantarse a los acontecimientos y aprovecharlos al 100%. Así que él fue capaz de tomar ese consejo y decir, ok, digo, no era mío, pues yo lo había leído de los futurólogos que decían, este es el nuevo paradigma. Olvídense de los negocios en los que fríen la carne en aceite, que los va a existir siempre. Y qué rico, ¿verdad? Que existan siempre esos. Pero la nueva tendencia es a tratar de comer lo más sano que se pueda. Así que la mayoría de las personas hoy buscan decir, no, pues sí, qué rico los taquitos de carnitas, pero nada más una vez al mes. Y todo el resto del mes voy a comer sano. Entonces eso es una tendencia que él supo aprovechar. Si tú eres capaz de ver eso, si tú eres capaz de mantenerte atento a tu entorno, tu vida va a ser mucho más sencilla. Y vas a encontrar oportunidades donde antes no las veías. Pero necesitas estar atento para adelantarte a esos acontecimientos. El otro, tocar otras puertas. A veces queremos que las cosas sucedan, pero aquí sentaditos donde estamos. O sea, hay que salir, hay que trabajar, hay que tocar otras puertas. A lo mejor muchos de las personas que estamos aquí sabemos de cómo se hace el negocio de network marketing, invitando a personas. Pero hay pocas personas que se han ido a invitar a asociaciones de cáncer, de diabéticos. Hay asociaciones de diabéticos en todas las ciudades y pocos han ido a invitarlos. Y con todo el respaldo científico que tiene Inmunocal, no sé por qué no estamos en todas. Porque déjenme decirles una cosa, no cualquier empresa lo podría hacer, nosotros sí. Porque hay el respaldo científico y médico para hacerlo. Y ahí están todas esas instituciones esperándote. ¿Ok? Qué buen tip, ¿no? Toca otras puertas. Separa las emociones de los hechos. Muchas veces el mismo sentimiento, así como de culpa, sentimientos no resueltos, o sea, situaciones personales me pueden detener para poder enfrentar una crisis o para poder transformarla en una oportunidad. O porque tenemos sentimientos de culpa, o porque no sentimos que merezcamos tener una libertad financiera, o porque sentimos que es demasiado bueno para ser verdad. Todo eso habla de que no hemos podido concretar nuestro propio yo en una autoestima sana. Y entonces, como no podemos darnos terapia a lo mejor todos al mismo tiempo, el mejor consejo que yo les puedo dar es separa tus emociones de los hechos. Ese es el primer paso para lograr lo que tú quieras, porque si tú separas las emociones de los hechos y trabajas únicamente con los hechos, aquellas cosas que ves,
Aquellas cosas que sabes que tienes que hacer que funcionan. Vas a dejar de pensar, ay no, ¿y qué tal que me dice que no? ¿Y qué tal que me cuelga el teléfono? ¿Y qué tal que, deja de pensar en eso y piensa en los hechos? ¿Qué es lo que tú quieres? Libertad financiera. ¿Qué necesito? Personas inscritas en mi organización que hagan lo mismo que yo. Ok, le voy a llamar. No me voy a poner a pensar que si me dice que voy a separar esos sentimientos de los hechos, de lo que tengo que hacer. Te digo qué va a pasar. Que aunque tú no vayas a terapia, que no tengas un psicólogo ahí detrás o un coach detrás diciéndote, eventualmente los hechos que vas logrando, los alcances que vas teniendo, las metas que vas logrando, te van a hacer una persona más segura y vas a dejar de creer que lo bueno es para los demás. Pero tienes que enfocarte en los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que para plata necesito 6,000 puntos. ¡Punto! Esos son los hechos. Que para oro necesito 30,000. Para diamante necesito 125. Etcétera. Diamante ejecutivo 500,000 y platino 1,500,000 para aquellos que no sabían cuántos. Pero si obviamente no lo vas a hacer tú solo, es un trabajo de toda tu organización, pero un trabajo que tienes que liderar tú. ¿Me explico? Entonces separa los hechos de los sentimientos, de las emociones. ¿Sí me expliqué? Sé honesto contigo. Es muy fácil frente a una crisis decir, ay, no está pasando, no va a pasar nada malo. ¿Verdad que no va a pasar nada malo? No va a pasar nada malo. Es muy fácil engañarte a ti. Es muy fácil, pero es muy caro. Muy caro. Porque el costo de decir, no pasa nada, no, yo estoy bien, no, es que las cosas no son así, de tratar de tapar el sol con un dedo, el costo es enorme, y a veces insostenible, irreversible. Entonces, sé honesto contigo, trata de ver el entorno como lo que es. Y no te engañes a ti mismo pensando, ay, bueno, las cosas van a mejorar. Porque eso fue lo que hizo Blockbuster. Todos nos dimos cuenta de a dónde iba ese negocio. Todos lo vimos. Cuando pasabas por tu carro, ay, mira, un Blockbuster, qué raro. Todos lo vimos venir, menos ellos. Porque se engañaron solitos, ¿verdad? Lástima. Vigila tu actitud. Este es el último. Vigila tu actitud. Porque es con esa actitud con la que vas a mantener todo lo demás. Todo lo que acabo de decir, con la actitud. Acuérdense que lo que leí al principio de lo que escribió Einstein. Es la actitud de las personas. Es el querer, el estar dispuestos, el ser humildes para aceptar los nuevos paradigmas. Es la actitud la que cambia todo. Y te dije que te traía más ejemplos. Te voy a dar 3 ejemplos, creo, de empresas que sí han ido con esa evolución y ese cambio de paradigma, que hoy hubieran desaparecido si no hubieran hecho algo al respecto. La primera, todos la conocemos, creo que todas. Amazon nació para vender libros físicamente, primero. Nació en 1985. No me acuerdo bien, perdón. Bueno, nació para vender libros en un mejor costo. Y era todo lo que hacía, vender libros. Tú comprabas el libro, te llegaba a tu casa y cualquier libro que existiera en el mundo lo podías comprar ahí. Bien, llegó un momento en el que eso no iba a ser suficiente. Si hoy pensáramos en, un sitio para comprar libros físicos, pues, que me llegue el libro, pues, ya no era suficiente. Amazon evolucionó y se convirtió en Amazon de la A a la Z.
¿Sí sabían que eso significaba esta flecha? Ok, ¿por qué? Porque ahora en Amazon no nada más compras libros electrónicos, compras zapatos, ropa, electrónicos, etcétera. Todo lo que quieras lo encuentras en Amazon. Evolucionó. No sé cuándo o cuánto le va a durar ese nuevo paradigma al que tenga que saltar de nuevo o que tenga que tener, o a lo mejor ahí se va a quedar, no lo sé. Pero evolucionó porque si no hubiera perdido. Imagínense un sitio que ahorita solamente se dedicara a vender libros físicos que te lleguen hasta tu casa. ¿Ustedes creen que todavía hubiera sobrevivido? Pues no, ¿verdad? Te tuvo que evolucionar. Otro ejemplo. Cinépolis. Yo espero, de todo corazón, espero que jamás desaparezcan los cines. Sí, yo espero. Deseo que no desaparezcan porque me gusta ir al cine y porque tengo una hija cineasta, ¿verdad? Pero Cinépolis evolucionó. Sí sigue existiendo como cine, pero tiene su plataforma en la que tú puedes rentar una película que a lo mejor se acabe de quitar de cartelera, prácticamente es desde tu casa, a un costo mínimo, y durante todo un mes puedes verla las veces que tú quieras. Es un nuevo paradigma, diferente a Netflix, sí, diferente. Pero Cinépolis evolucionó, no cambió su esencia de ser cine. Acuérdense cuando cambió el paradigma de los cines, Cinépolis, que siempre ha ido a la punta de cines con gradas, que dices, ay, el señor de enfrente me tocó bien grandote, chin, ya no vi la película. En Cinépolis no, fue el primer cine en el que no pasaba eso, ¿verdad? Porque estaban en gradas. Luego después los numeraron, luego y así. Se mantienen atentos al entorno, las necesidades, lo que la gente pide, lo que la gente quiere. Otro ejemplo. El New York Times es una de las referencias de noticias más importantes del mundo. Cuando New York Times publica algo, todo el mundo escucha. Pero ¿qué hubiera sido del New York Times si ellos no hubieran evolucionado también? La plataforma de New York Times ahora se puede leer en línea, como muchos otros diarios, ¿verdad? Imagínense el New York Times únicamente en papel. Que para leer el New York Times, por ejemplo, cuando tú querías leerlo aquí en Guadalajara o en México, en donde fuera, tendrías que ir a Sanborns, porque ahí es donde vendían los periódicos, pero llegaban en la tarde, porque pues en la mañana salían en el avión. No sé si alguien llegó a comprar el New York Times en Sanborns, pero pues tenías que esperarte hasta en la tarde, porque luego en la mañana pues venía en camino, ¿verdad? Hoy ya no, ya puedes leer el New York Times en la mañana tempranito, igual que todo el mundo. Otro ejemplo, digo, y este ejemplo lo puse, que sigue, lo puse porque no quiero que crean que toda la tendencia únicamente va hacia el internet, que también hay otros cambios. Estos fueron los ejemplos que más me gustaron, pero les traje un ejemplo que no tiene nada que ver con internet, que fue una evolución que la empresa además le apostó a algo que parecía que era una mala opción. Esta es la tienda Zara, que desde 1975 existe. Tiendas Zara fundadas en España y que es un referente de la moda, de alta costura a bajo precio, pero que aproximadamente hace 10 años, aproximadamente hace 15 años empezó una crisis en la que toda la industria de la moda empezó a sufrir un descenso. ¿Por qué? Porque la gente ya no se preocupaba tanto por si era de diseñador o no, sino por cuánto costaba. Y entonces las empresas de este tipo empezaron a sufrir. Y Zara lo vio venir. ¿Y saben qué hicieron los ejecutivos de Zara? Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a más países. Vamos a poner más sucursales. E invirtieron $30 millones en aumentar sus sucursales el primer año. $30 millones. Y así, de 1990 a la fecha, de 1995 a la fecha, en vez de 1,500 tiendas que tenían desde 1975,
hoy tienen 6,000 en el mundo. En vez de achicarse, se internacionalizó. O sea, no tiene nada que ver con internet. Lo que hicieron fue poner más tiendas alrededor del mundo. Y entonces de 1,500 se fueron a 6,000. Zara es una de las industrias con mayor crecimiento en su rubro de moda. Pero déjenme decirles, nacieron en España. Hoy España representa nada más el 17% de sus ventas. Todo lo demás es de afuera. Ellos vieron venir eso. Y en vez de achicarse y de decir, híjole, hay que cerrar las tiendas para que sea nomás una en cada capital o algo así. No, hay que internacionalizarnos, hay que ir a todos lados. Se arriesgaron y ganaron. No siempre sale, pero hay que estar muy atento al entorno para ver qué va a funcionar y qué no. El otro ejemplo, y el último, es el de Uber, que fue un ejemplo que puse al principio del nuevo paradigma de los taxistas al Uber. Bueno, Uber también se está avanzando a un nuevo paradigma que a lo mejor no tendría nada que ver con la transportación de las personas, pero sí de la comida. Y entonces nació Uber Eats, que te lleva la comida a tu casa. Tú pides desde la aplicación y te la llevan ellos. Entonces, así como esto, como esos ejemplos que acabo de dar, las empresas que han sabido no sucumbir o que han logrado no sucumbir ante la crisis son empresas que han hecho su tarea, su trabajo. Quiero darles argumentos, tips o advertencias de cómo no caer en una crisis y sucumbir en ella, porque las crisis van a venir siempre. Lo primero que tendrías que hacer es deja de pensar como un experto. Deja de pensar que lo sabes todo. Las nuevas reglas no aplican a una nueva situación, a una situación anterior. Las nuevas reglas son para la nueva situación. Abandona las rutinas profesionales y las soluciones aprendidas. ¿Qué te dijeron cuando eras joven? Bueno, cuando eras más joven de lo que eres ahorita. ¿O qué te dicen todavía tus papás? Estudia, y sí estudien, porque déjenme decirles que hay personas que dicen, entonces ya la escuela no va a existir. La escuela nos ayuda a abrir canales neuronales para aprender a pensar y ser más sabios. Sí estudien, terminen su carrera, pero vuélvanse millonarios en el Inter, ¿de acuerdo? O sea, vuélvanse millonarios en Inmunotech en el Inter, pero no dejen su carrera. Olvida las cosas aprendidas, porque no son las mismas reglas las que aplican a una nueva situación. Tu conocimiento puede matar una gran idea. El creer que como lo sabes todo ya no hay nada que se tenga que inventar, pues puedes matar una idea tuya o de alguien más por ese expertise en el que a veces nos colgamos y nos convertimos en la piedra del zapato de muchas personas. Piensa como un niño. Para cuando el adulto tiene 6 soluciones a algo, el niño ya pensó como en 60. Y muchas de ellas están fuera de todo razonamiento. No importa, es en esas márgenes de lo ilógico donde se encuentran las nuevas oportunidades. Es en esas márgenes donde no suena lógico lo que estamos diciendo, donde se encuentran otros nichos de mercado, donde cambian los paradigmas. Piensa en hacer justo lo contrario de lo establecido o de lo lógico. Acepta que muchas veces la solución no está en el camino por el que vas, sino en uno muy diferente. Ten la flexibilidad para cambiarlo. Seguramente es ahí donde nunca habías buscado antes, porque no era lógico. Y entonces ahí es donde puede estar la idea que necesitas, donde nunca has buscado. Exponte a nuevos estímulos. Igual que
cuando te acostumbras a estar con ciertas personas y empiezas a copiar sus ademanes, sus dichos, sus palabras, exponte a nuevas personas, acontecimientos, músicas, situaciones, porque es ahí donde vas a encontrar probablemente nuevas ideas. Crea equipos heterogéneos. La riqueza de la diversidad no está en duda. No todos tienen que pensar como tú en tu equipo. Al contrario, es bueno que haya gente que piense diferente. Cada persona va a aportar un punto de vista, tiene diferentes cualidades, diferentes talentos. Si quieres realmente tener un equipo fortalecido, piensa de manera diferente. Y por último, no te rindas. Si hay un caos por la crisis, haz algo. No te quedes sentado ahí esperando a que las cosas cambien. Uno de los más grandes defectos del ser humano es hablar mucho, analizar mucho, planear mucho, capacitarse mucho y hacer poco. No te quedes con esta información nada más que qué buena onda, ya aprendí cómo enfrentar una crisis, vamos a mi casa a ver la tele. Ponlo en práctica. Para terminar, John Masters dice en una de sus conferencias, un maestro del cambio de paradigmas, y dice, las personas que buscan petróleo tienen que planear, tienen que hacer cálculos, sentarse eventualmente a sondear el terreno. Puedes estudiar los mapas geológicos, analizar las ventajas y los contras, pero finalmente tendrás que taladrar. No hay otra manera de encontrar petróleo sino taladrando. Y yo deseo que el día de hoy, con todo lo que hoy aprendiste, más que sentarte a esperar que tu entorno cambie y ver si el nuevo paradigma funciona, tú seas quien se levante y con tu taladro empieces a construir tu nuevo futuro. Y que cada una de las crisis a las que te vas a ver sometido, deseo de todo corazón que te impulsen para ser mejor. Buenas tardes.